Hoy vamos a hablar sobre sinergias económicas, medioambientales, modelos de desarrollo. Vamos a hablar en particular sobre sistemas económicos. Un poquito y una alternativa una alternativa viable, que no solo creo que sea la viable, sino creo que es la única alternativa que tenemos ya como humanidad para que esto para que no se acelere por lo menos la destrucción de nuestro planeta, que es la economía circular y que seguramente ya muchas y muchos aquí conocen, ubican, y si no, bueno, pues aquí se las voy a presentar, ¿no? A ver, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a empezar revisando las preguntas de la actividad semanal. ¿Qué quiere decir esto de revisar las preguntas? Bueno, pues yo voy a poner las preguntas y ustedes, diferentes personas, espero, con diferentes equipos, me vayan diciendo qué pusieron en cada una de las preguntas. De ahí vamos a hablar entonces de los sistemas económicos, de las características principales. Después de eso vamos a llevar a cabo una actividad, lo puse al revés, pero primero vamos a llevar a cabo una actividad con esto de los sistemas económicos, que es un caso. Posteriormente ya vamos a ver entonces un videíto de economía circular, que es como la propuesta, es una propuesta que desde aquí, bueno, no es mía, por supuesto, pero que creo que es importante conocerla, ¿no? Y después vamos a hacer una apuesta en común y bueno, revisamos rápidamente las actividades de la semana 4 y terminamos, ¿no? Entonces espero que esto lo logremos ahora sí en tiempo, en una hora nada más. Entonces, bueno, para eso vamos a empezar. Esto nos va a servir también para detonar. ¿A quién le gustaría compartir qué pusieron en las preguntas? Ok, bueno, en resumen, pues la relación existente entre estas variables, pues tiene como origen la actividad humana, porque, bueno, la actividad humana que impacta en el planeta, porque esto afecta el equilibrio en el medio ambiente, provocando cambios que, pues tienen como consecuencia el surgimiento de esas pandemias que afectan a los seres humanos y que, pues, deriva esto en un efecto negativo en el sistema económico mundial, porque es como que una cadenita. La actividad altera el medio ambiente altera al humano y, pues, el humano pues se ve afectado en la economía mundial pues, por todo lo que sucede. Así es, así es. Gracias, Jessica. Sí, justo lo dijiste muy bien. Es una especie de círculo, ¿no? Ahí vicioso. Para complementar un poco, nada más, sí, en realidad lo que pasa es que el nivel, por ejemplo, de producción y de depredación y de degradación del medio ambiente, y en particular de la destrucción de ciertos ecosistemas, lo que hace es una presión selectiva sobre las especies endémicas y las especies que están siendo desplazadas y tienen que acoplarse a nuevos medios. Lo que ocurre entonces es que esas especies se ven sujetas a nuevas condiciones y esas nuevas condiciones, por supuesto, también hacen que se vean entonces expuestas a nuevas enfermedades o que varíen a lo mejor algunas de las enfermedades que tienen, ¿no? Y eso hace que entonces también haya más mutaciones peligrosas, esto que se llaman las enfermedades zoónicas, ¿no? Que pueden afectar al ser humano. Y por supuesto, esto además tiene otro correlato también como un gasto económico mundial, ¿no? En las pandemias y en las epidemias. Bueno, la segunda, a ver si quieren, no sé, a ver, Zaira, te veo por aquí la segunda. ¿Qué pusiste? Dice, elijan dos medidas. Bueno, María levantó la mano. A ver, María. Nosotros pusimos que sugerimos la creación de un consejo intergubernamental porque pusimos que, o sea, nos parece que es relevante que, pues, para evitar como otra pandemia o la propagación de los virus, haya como esta medida que se basa en la idea de que cualquier decisión que se tome sea sustentada por la ciencia. Esa fue una. Y Esa fue. la segunda fue, pues, de alguna forma u otra, como reducir los riesgos de enfermedades zoonóticas en el comercio de vida silvestre. Nos parece que es como lo principal para que no vuelva a suceder algo así. Y pusimos que se estima que hasta 850,000, hay como 850,000 virus desconocidos que podrían llegar a tener la capacidad de infectar a las personas con alimentos del día a día que ingerimos. Y también, o sea, nos basamos en esta segunda, en un documental que vimos en Netflix, que es justo de comida y de la cantidad de virus que hay literalmente en la comida, en un melón, en la carne de la hamburguesa, en
Entonces creemos que pues sí, sería como muy importante esto. Sí, y que muchas veces se cree que solo está en la carne, ¿no? Y que en realidad también infectado por los rastros o por los animales, pero muchas veces está más bien en las verduras, ¿no? Por ejemplo, en la lechuga o en las cosas que se riegan con el agua con la que contienen los desechos de los animales, por ejemplo. Justo Y dicen sí, que cuando te comas una hamburguesa le tengas más miedo al jitomate y a la lechuga. ajá, extraño, ¿no? Carne. Que la carne, porque la carne la coces finalmente, ¿no? Y sí, en efecto, ¿no? O sea, vaya, los científicos o un consenso entre los científicos parece ser que no tenemos que preguntarnos por si va a haber o no otra pandemia, ¿no? Sí va a haber otra pandemia. Sí hay muchos virus. Lo que pasa es que lo que podemos ir viendo es un poco cuáles son los que están mutando más rápido y cuáles son los que podrían ser los causantes a lo mejor de la siguiente, ¿no? Pero que vaya a haber una pandemia, esa no es pregunta, es decir, eso va a pasar. No sabemos cuándo, pero eso va a pasar. Digo, suena trágico, pero parece que es el consenso, ¿no? Entre los científicos. ¿Alguien que tenga algo para complementar? ¿Alguien que haya puesto otra medida? Nosotras A ver, Zaira. pusimos la de que se institucionalice el enfoque de una sola salud y el que decía garantizar que el costo económico de las pandemias se tengan en cuenta en el consumo y estrategias gubernamentales. Ok, Y está pues bien. básicamente las elegimos porque nos llamó la atención que las dos están dirigidas a la prevención. Ok. Bueno, en especial a mí me llamó la atención porque yo estoy en comunicación estratégica y ahí vemos como el manejo de crisis. Y antes de tener una crisis es mejor que tengas como un plan de los riesgos que puede haber para que cuando llegue ese riesgo lo sepas manejar o lo puedas prevenir. Entonces justo me llamó la atención estos dos por lo mismo. Qué interesante. Sí, claro, me imagino que sí, que si te dedicas a manejo de crisis, lo primero que tienes que hacer es pensar cuáles son las posibles crisis que vienen, ¿no? Para, para prever. Muchas gracias, Zaira. A ver, pasemos a la tercera. ¿Qué medidas extra o quién puede, incluso si no lo escribió, pero se le ocurre ahorita, qué medida extra cree que pues, se podría tomar como individual y colectivamente para reducir el riesgo, prever, etcétera? Pues nosotros pusimos en las individuales que es importante que pensemos en la forma en la que comemos, porque reducir la carne y los alimentos de, que vienen de ese origen puede ser útil, no solamente para para nuestra salud, sino también para disminuir la demanda de carne producida en las granjas, que está relacionada muchas veces con enfermedades que afectan a los animales y pues, directamente a nosotros porque los comemos. Eh, También que es importante revisar y nuestras estrategias de compra, ya que pues igual compran cosas que son amigables con el medio ambiente y que sea sostenible, podemos ayudar a reducir la cantidad de árboles que se cortan y la cantidad de animales que se capturan y esto también ayudar a prevenir pues la propagación de enfermedades y obviamente ah, una buena higiene. También agregamos eh, en ocasión. Creo que lo último no te lo... Ay, creo que se me fue. Sí, Sí, se te fue un creo que me poquito. corto. Sí. Pusimos que sí, en México es muy frecuente la automedicación y Ok, muchas veces en consecuencia, pues los medicamentos después ya no tienen la misma eficacia. eficacia. Entonces, Ujú. cuidarnos bien y usar antibióticos solamente cuando los necesitamos puede ayudar a detener también la propagación de enfermedades y que recuperemos más rápidamente en el futuro. Y de manera colectiva consiste, pues transmitamos nuestros sentimientos y energías con los demás. Muy bien, muchas propuestas. Muchas gracias, Lisette. Sí, claro, el uso de antibióticos que genera resistencia en las bacterias, por ejemplo, cuando no se mueren del todo, ¿no? O esto que dijiste que también es muy importante, el consumo cárnico, ¿no? En particular el ganado bovino que hoy sabemos que genera o es el principal generador de contaminación de metano específicamente en el planeta, ¿no?
y que justo, bueno, eso tiene una repercusión en el resto de los ecosistemas, ¿no? Muchas gracias, Lisette. Bueno, pues no sé si hay alguien que quiera comentar algo o pasamos a la siguiente parte. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente parte. ¿Qué es un modelo económico? Bueno, un sistema económico más bien. ¿Quién me ayuda a leer por ahí? A ver, Emiliano, ¿andas por ahí? Sí, yo lo leo. ¿Qué es un modelo económico? El sistema económico es un conjunto de principios, reglas y relaciones que determinan la forma y el contenido de las relaciones económicas básicas que surgen en el proceso de producción, intercambio, distribución y consumo de producto económico. La finalidad de un sistema económico es organizar las relaciones entre el productor y el consumidor de la mejor manera posible. Así es, básicamente cuando hablamos de un sistema, sobre todo, más que un modelo, es la manera en la cual se regulan las relaciones económicas dentro de una sociedad, ¿no? Básicamente el proceso de producción, el intercambio, la distribución y el consumo, ¿no? de los productos. Eso a grandes rasgos, ¿no? Ahora, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos una economía de mercado, ¿no? La producción. Entonces, en un sistema capitalista, vamos a decir en una economía de mercado, las empresas son las dueñas de los medios de producción y la producción entonces lo que busca es pues, las ganancias y competencia, ¿no? en el mercado. ¿Qué sería el intercambio? Bueno, pues los productos se intercambian de manera libre, ¿no? Esto quiere decir, bueno, pues dejarlos libres, jugar en la oferta y la demanda, ¿no? Y el precio, pues, es lo que se determina por medio de la oferta y la demanda, ¿no? Al final el intercambio es libre también, entonces los compradores son o van buscando los mejores precios y en este juego pues quienes ofrecen los productos van buscando también la mejor manera de tener utilidades. La distribución, básicamente pues las ganancias generadas se distribuyen entre los propietarios del bien o entre los que trabajan en la empresa en función de cómo estén hechos los acuerdos, los contratos, etcétera. Y al final el consumo, pues como decía, los consumidores tienen la libertad de elegir qué es lo que compran, ¿no? Aquí puse un ejemplo de autos, pero al final, bueno, así funciona. Puse el ejemplo con la economía de mercado porque pues es probablemente la que tengamos más conocimiento más a la mano o que conozcamos un poco mejor, ¿no? Que nos suene más cercana, probablemente. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿No? No, Bueno, todo vamos a bien. revisar. ¿Perdón? No, que todo bien. Ok. Vamos a revisar rápidamente. ¿Qué sería una economía de mercado? No sé si nos ayudas a leer, María Valles, ¿estás por ahí? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me ayudarías a leer economía de mercado? Sí, economía de mercado. Este sistema se fundamenta en la libre empresa, la competencia y las relaciones contractuales entre entidades comerciales. Es una economía de mercado, la intervención estatal en la actividad economía. En una economía de mercado, la intervención estatal en la actividad económica es limitada. Y sus características son libre decisión de las cuestiones económicas básicas sobre la base del mecanismo de la oferta y la demanda. El mercado está orientado a los compradores. Los sujetos económicos realizan actividades en función de sus intereses económicos personales. La prevalencia de la propiedad privada, la competencia libre, la elección independiente de productores, proveedores de materias primas y compradores, y la intervención limitada del gobierno en la actividad económica. Así es. Bueno, como lo vimos, ¿no? Básicamente lo que caracteriza a la economía de mercado es esto, la propiedad privada y pues que los productos están siempre sujetos al libre juego de las leyes de la oferta y la demanda, ¿no? Fundamentalmente. Y otra cosa que la caracteriza es que hay poca intervención del gobierno en la actividad económica. En realidad hay pocos sistemas, bueno, las economías, bueno, siempre tienen algún tipo de intervención del Estado. Hay muy pocas que pudieran ser o que pudiéramos llamar una economía de mercado pura. Bueno, no hay, más bien. Pero, ¿en qué país piensan cuando ven esto, economía del mercado? ¿Cuál se les ocurre como un ejemplo? Alguien que me diga un ejemplo de un país. En Estados Unidos. Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos bueno, se jacta, ¿no? De ser como el gran defensor de la economía de mercado.
Por ejemplo, Gran Bretaña también podría ser otro ejemplo, ¿no? Gracias, Emiliano. Gracias, Michelle. Bueno, una economía dirigida o planificada. ¿Quién me ayuda con esta? Andy, ¿andas por ahí? ¿O Fede? Sí, yo la leo. Ujú. Sistema en el que casi todos los recursos económicos son propiedad del Estado y la economía se gestiona mediante un plan estatal. Características: todas las decisiones económicas las toman las autoridades estatales mediante una planificación centralizada directiva. Es decir, cada empresa tiene un plan de producción y decide qué producir y cuánto producir. Los productores no pueden decidir qué producir. Prevalece la propiedad estatal que prácticamente todos los medios de producción. Todas las empresas se gestionan desde un único centro y el Estado controla totalmente la producción, la distribución de los productos y la posibilidad de escasez de productos básicos. Así es. Esta planificación central, ¿no? Un Estado fuerte, un Estado que tiene todas las empresas y todos los medios de producción en su control y que regula también la forma en la que se distribuyen y la forma en la que se llevan a cabo los intercambios y demás, ¿no? También podemos decir lo mismo, ¿no? Que igual que las economías de mercado, también hay pocas economías que todavía continúen o que sean puramente una economía dirigida o tan dirigida o tan planificada como esta. Pero igual si pudieran pensar en algún país que tuviera más o menos estas características, ¿en quién se les ocurre? ¿Podría ser China? China es un caso muy particular porque si bien sí China tiene una especie de, vamos a decir, socialismo de Estado, China tiene o sea, China sí deja, sí hay, perdón, más bien hay un capitalismo, ¿no? De Estado. El Estado es muy capitalista y sí tiene algún tipo de mucho control sobre su población. Entonces, tiene control sobre su población, pero al mismo tiempo tiene una cantidad de empresas en las que interviene el Estado que pues están jugando el juego del capital en el mundo, ¿no? Hay todavía países que tienen mucho más control y está mucho más centralizado el control. Por ejemplo, Vietnam, ¿no? Por ejemplo, Cuba, Corea del Norte, por ejemplo, que son una economía ahí sí completamente dirigida o planificada, ¿no? Por el Estado. Falta decir aquí que, bueno, que también la propiedad privada es limitada o la propiedad privada en algunos casos ni siquiera existe, ¿no? Pero bueno, la mayor parte de los casos más bien está limitada. Bueno, pues muchas gracias, Andy. A ver, vamos a la siguiente. Economía mixta. ¿Quién me ayuda? Fede, ¿andas por ahí? Economía mixta. Es un sistema que combina elementos de diferentes sistemas económicos. En ella, el Estado y el sector privado desempeñan un papel importante en la producción, distribución, intercambio y consumo de todos los recursos y bienes materiales. Características. A menudo es una combinación de dos mecanismos de regulación, el mercado y el gobierno. La presencia de un sector económico privado y otro público. Combinación de las motivaciones de los empresarios privados con las tareas de importancia social en la economía, es decir, la participación del gobierno en la provisión de prestaciones sociales. Papel del Estado en una economía mixta. Proporciona un marco legal para la economía, fomenta la competencia, redistribuye la renta, reduce el desempleo, reduce la inflación, estimula el desarrollo económico, apoya a las empresas del sector público, invierte en educación, sanidad, ciencia, cultura y otros. Así es. Entonces hay una participación mucho mayor del Estado, básicamente, pero al mismo tiempo también existe una iniciativa privada, un sector económico privado, ¿no? ¿En quién podrían pensar? ¿En qué país se les ocurre pensar cuando ven esto? ¿México podría ser uno México. de estos? México podría ser uno de estos, así es. México. Digamos que aquí está en realidad el grueso, ¿no? De los países, por lo menos en Occidente, ¿no? Tienen una variante hacia algún lado, a lo mejor, o están más tendientes hacia algún lado, pero bueno, pues están por aquí. Japón, Francia, por ejemplo, también son otros casos. Muy bien, bueno, hasta aquí alguna duda. Digo, básicamente lo que vemos entonces es que este tipo de economía se define por cuál es el papel que tiene el Estado, qué es lo que considera el Estado o qué es lo que se considera o cómo se considera al individuo, por ejemplo, qué tanta libertad se le da como en el mercado.
¿Cómo es la relación con la propiedad, por ejemplo? ¿no? Esas son las características básicamente que definen qué tipo de economías tenemos, ¿no? Podríamos ubicar a lo mejor a grandes rasgos, pues sí, una economía de mercado como lo que llamamos capitalismo, a lo mejor una economía central o de planificación central como algo que se llama comunismo, que tendría que haber, claro, ahí no propiedad privada, sino solo propiedad común, que es algo que no necesariamente se sigue, es decir, no hay como este sistema puro en ningún momento. Y a lo mejor estos tendientes más hacia alguna política social, lo que llamamos socialismo, ¿no? En el caso de las economías mixtas, por ejemplo. Digo, a grandes rasgos, ¿no? Muy general. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, ¿no? Y vamos a tratar de decir cómo resolveríamos este caso desde cada una de las tres economías que acabamos de ver, ¿no? Entonces, en una pequeña comunidad agrícola, los residentes dependen de la producción de dos alimentos básicos, maíz y frijoles. Tienen acceso a parcelas de tierra y agua para el riego, pero los recursos son limitados. La comunidad debe decidir cómo producir y distribuir maíz y frijoles de manera eficiente y justa. Entonces, esa es la pregunta. Dependiendo de la economía que les toque, ustedes van a decidir entonces, actuando como dentro de esa economía, cómo se va a producir y cómo se va a distribuir el maíz y el frijol, ¿sí? Entonces, esta actividad la van a llevar a cabo en equipos, pero la van a subir de forma individual. O sea, aquí hay que producir un pequeño texto en donde pongan el caso, la economía que les tocó y qué respuesta dan y justificar la respuesta, ¿no? Entonces, está la actividad en Brightspace. Los equipos los vamos a hacer, si quieren, igual que como lo hemos venido haciendo, al azar. Vamos a hacerlo en breakout rooms. Y si les parece, vamos a dejar entonces unos minutos porque aquí sí tienen que redactar. Entonces, luego regresamos y vamos a hacer una pequeña puesta en común de la actividad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Duda? Si se meten a Brightspace, ahí van a ver en la sesión síncrona, van a ver hasta abajo viene la actividad. Yo sí tengo una pregunta. ¿Nos vas a dar una economía a cada equipo Así diferente? es, Ok. así es. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta o hacemos los equipos de una vez? Bueno, perfecto. Bueno, entonces, a quien le toque la sala 1, en donde van a estar Andy, María, Orsi y Zaira, les toca la economía de mercado. La sala 2 van a estar Emiliano, Inés, María y Michelle. Les toca la economía dirigida o planificada. Y donde van a estar Fede, Lisette, Sofía y Jessica, les toca la economía mixta. ¿De acuerdo? Entonces, voy a abrir las salas ahora. A ver, vean lo que puse primero, de que partimos del supuesto de que en una economía de mercado, pues estas parcelas serían propiedad de individuos, o sea, de individuos o empresas, ¿no? Entonces ellos decidirían cómo Espérame. Prof, tiene que ser un párrafo muy corto, ¿verdad? Y tienes que explicar básicamente las dos cosas que te piden, ¿no? Que es producción y distribución. Cómo se Ok. lleva a cabo la producción y la distribución. Ok, perfecto. Gracias. Pues la justificación es como desde la economía de mercado, dado que tiene estas características, la producción y la distribución se haría de tal y cual forma, ¿no? Ok, gracias. Sí, no, o sea, más bien sería decirle al Estado, informarle al Estado lo que están produciendo, porque es una economía planificada, y el Estado tiene que decidir a quién dárselo, porque acuérdense que allá es como Cuba, todo es parejo para todos. Y Sí, con sí. eso, o sea, el intercambio es que te dan los servicios el Estado. O sea, no te pagan con dinero, pero pues, tú ya no te necesitas Exacto. preocupar por nada. O sea, no te tienes que preocupar por comida, ni por salud, ni por nada. Sí, exacto. A ver, Me déjenme parece. lo vuelvo a poner. Sí. Pues se necesita mucho la inversión extranjera también, o sea, porque eso refuerza el poder que tiene el Estado y si hay una repartición equitativa o bueno, justa con todas sus deficiencias, me parece que puede nivelarse este problema de que pues no alcanza para todos, o sea, lo que se trata es de que la producción se eleve para que pueda distribuirse equitativamente, pero que incremente. Entonces, como aquí hay una participación del Estado y de la inversión privada, pues como que es eso, ¿no? Entre legislación, búsqueda de inversión y una buena gestión de recursos, proyectos, cosas así, o sea, como que eso bajarlo, pero en chiquito, creo yo, porque pues estamos hablando de frijoles, bueno, semillas, ¿no? Prácticamente. Entonces creo que por ahí va y pues
Ahí está. En la economía de mercado, o sea, la venta, por decirlo así, funcionaría a través del mercado local, ¿no? O sea, no Podría sé, ser. Ajá, o es una pues, forma. podría ser a mayor escala. Sí, podrían ser pequeños productores, ¿no? O sea, podría ser una empresa, vaya. En general, distribución. O sea, ni siquiera es nada más. O sea, según yo es nada más un sistema público de distribución que maneja el Estado. Sí, o sea, supongo que, pues, no sé, cuando termina la temporada de cierto producto, pues les entregas lo que produjiste. Y no sé si, digo, ya puedes ponerlo más complejo de que dependiendo cuánto es tu producción, pues también depende de lo que vas a recibir tú en servicios y así. O sea, no sé si sea tan transaccional o todo es lo mismo, de que aunque salga un frijol, pues también tiene lo mismo que los que tienen toneladas. Pues tal vez apoyo de alguien más, o sea, tal vez, no sé qué tan grande sea la comunidad, pero tal vez apoyo de un inversor, no sé, ¿cómo se llamaban antes estos cuates? Bueno, de alguien rico, pues, de la comunidad. O Sí, sea, como inversionistas, ¿no? O sea, como de sí, empresas grandes. Ujú. y los Como de caciques, producción. eso es a lo que me Ajá. refería, ¿no? A mí, Entonces, entre el apoyo del gobierno, o sea, a través de algún plan, un beneficio que otorgue el gobierno y esto, pues se podría apoyar la producción y pues creciendo se puede empezar a vender a otras comunidades y se empieza a fomentar la producción y la venta, o sea, oferta y demanda. Creo que podríamos poner algo así. Sí, me parece muy bien. Igual algo que, o sea, pensando en más chiquito, o sea, como más de irnos al extranjero o así, se me ocurre como en muchas comunidades hay personas que salen de su comunidad para trabajar, por ejemplo, en casas o en locales, que esas personas lleven el producto, no sé, por ejemplo, la persona que trabaja en una casa lleva el producto y lo enseña a las personas con las que trabaja, hable del producto para ver si ellos pueden empezar pues a aportar, ¿no? O sea, como un tipo de inversión y decir, pues no sé, yo te puedo comprar al mes, eh, por ejemplo, 10 kilos de frijol y mi familia te va a comprar otros 15 y, o sea, como un poco de voz a voz, porque pues, o sea, hablando de México realista, que el Estado aporte a comunidades, pues es un poco más difícil, ¿no? O sea, tiene Yo como... haría dos cosas. Yo haría dos cosas. Pedir financiamiento al gobierno y pedir un préstamo. O sea, a fin de cuentas es inversión externa. Claro, Entonces, es igual, ahí ya nos queda poquito tiempo. o sí, sea, hay que podríamos poner lo que dice Jess, o sea, apoyo al gobierno y un poco lo que dice Fede, o sea, empezar desde chiquitos, o sea, porque chance empresas grandes no quieran apoyar como un mercado que es el maíz y el frijol, por ejemplo, que es pequeño, ¿no? Entonces podríamos ir de la mano con lo que dice Jess, que pedir apoyo al gobierno, porque al final, pues sí, les Prof, conviene. Creo que eran Zaira. Sí. Ajá. ¿Quién quiere, quién quiere compartirnos? Voy a empezar. Mm, bueno, en la producción pusimos que es que la verdad sí se nos complicó un poquito en comprenderlo, pero en producción pusimos que cada agricultor en la comunidad sería dueño como de su parcela y pues eso quiere decir que el recurso va a ser privado y cada agricultor sería libre de decidir qué cultivos plantar. Y en la parte de distribución, pues la cosecha del maíz y del frijol sería, o sea, sería un mercado libre y se ofrecerían a compradores interesados o a comerciantes que planean revenderlos y los precios van a depender de la oferta y de la demanda de los productos. Ok. Y Ujú. igual, o sea, basándonos en la lógica de que hay como acceso limitado, lo que entendimos es que había como un acceso limitado de tierra y agua, ¿no? Entonces pensamos que este es un problema. Entonces, en la economía de mercado, ¿cómo se dividiría o cómo se trataría esta limitación, ¿no? Entonces, lo que platicamos, todavía no lo escribimos, es que de alguna forma u otra se podría como asignar, como un derecho, por decirlo así, de agua basándose en la cantidad de tierra que tienen o o sea, o la cantidad de tierra en la que cultivan, ¿no? Porque así pues tendrían como de manera proporcional una cantidad de agua a lo que cada quien tiene, por decirlo así.
¿Y esto quién lo regularía? Por ejemplo, la distribución del agua. no llegamos a tanto, pero, o sea, pero definitivamente tal vez podría ser como un consejo entre los, o sea, un consejo de propietarios, por decirlo así. Ok, Como que los mismos propietarios tuvieran un consejo de propietarios. ok. Sí, entonces así evitas el que sea el Estado el que decida a quién le reparte, ¿no? Sí, exacto. Para quitarle participación al Estado. Sí, Exacto. También que, o sea, este derecho, por ser como una economía de mercado, se podría como comprar y vender, por decirlo así. O sea, que tú, si tú tienes, no sé cuántos metros cuadrados de cultivo, pero no te interesa tal vez ese recurso, por decirlo así, le podrías, o sea, porque tú estás cultivando maíz, ¿no? Y para el maíz necesitas menos agua que para el frijol. Entonces tú le podrías vender a tu vecino propietario, una parte del agua que te toca a ti por derecho de metro cuadrado, por decirlo así. Ok, ok, muy bien. ¿Alguien complementaría algo o se le ocurre alguna otra idea? Digo, creo que en sí dijeron, utilizaron las características de la economía de mercado, ¿no? Que es justo el libre juego de la oferta y la demanda, la competencia, la propiedad privada, etcétera, ¿no? Un consejo de propietarios finalmente decide, por ejemplo, una distribución de un recurso. Pues bueno, creo que todos esos elementos son elementos característicos de la economía de mercado. Entonces, pues muchas gracias, Aira. Muchas gracias. ¿Quién era María, verdad? María. A ver, ¿a quién le tocó la economía planificada, dirigido planificada? A nosotros. A ver, Emiliano. La propuesta que nosotros hicimos es que justo a diferencia del equipo pasado, pues nosotros no nos preocupamos por los recursos o sea, de dónde salen los recursos, sino que esperamos que nos provee el gobierno de todo eso, ya sea de la tierra, del agua y de todo lo que necesitamos para plantar. Y a cambio de nosotros plantarlo, nosotros se los damos a ellos, y a cambio de eso nosotros recibimos los bienes y servicios que te puede dar el Estado, o sea, comida, servicios de salud, infraestructura, en vez de tener un cambio monetario. Ok. Ok, perdón, la distribución, ¿cómo lo iban a hacer? La Es que distribución, nosotros, perdón, no, adelante. Vas. no, es que, bueno, pues nosotros como en la economía que nosotros estamos, no existe un libre mercado como tal, el Estado es el que tiene que decidir cómo va a ser la distribución, porque puede ser que el Estado diga, no sé, esta comunidad no va a recibir maíz y frijoles, pero va a recibir esto a cambio, porque tiene que ser como equitativo, por así decirlo. Entonces, el Estado es el que al final tiene la decisión. Ok. Ok, que podría ser, digo, incluso podría ser una paraestatal encargada de definir, por ejemplo, eso. Podría ser simplemente que la distribución se pensara, como dices, Michelle, a lo mejor de la manera más justa, equitativa, igualitaria, etcétera, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos también dijeron las características de una economía planificada, que es justo el Estado es el dueño de los recursos, es el dueño de las empresas también, si hay empresas. Entonces decide cómo, cuánto y qué y dónde, ¿no? Se distribuye y se intercambia y se produce. Muchas gracias, Emiliano y Michelle. Y de la economía mixta, Pues platicamos sobre varios temas o sea, empezamos hablando de lo grande a lo pequeño. Entonces, pues consideramos que son algunos factores importantes que hay que considerar. Entre ellos está que pues hay que solicitar apoyos del gobierno, porque tienen que estar involucrados definitivamente a través de pues apoyos de planes de apoyo que ya estén establecidos o solicitarlos si es que no estén, si están establecidos, pero que sean focalizados en apoyo para productores en el campo, en pocas palabras. Pero también sería importante conseguir inversión externa de privados. Que puede ser una fuente muy variable dependiendo del nivel al que estemos, en el que estemos pensando. ¿Para qué? Porque si la producción es pequeña, hay limitantes con el agua, por ejemplo, y todo esto, o sea, hay que pensar en
aumentar la cantidad y calidad de la producción, pero para eso se requiere infraestructura, por ejemplo. Entonces habría que pues invertir en los canales, por ejemplo, de riego, en todo lo que se necesita para que pues la producción no solamente se logre, sino que se puede incrementar. Y una vez que ya se tiene todo lo necesario para que pues la producción sea viable, pues también comenzar a buscar posibles fuentes de distribución y venta como para ir pactando hacia quién se va a empezar a distribuir. Primero creo que pues podría ser en un nivel local, pero con vistas al futuro a ir creciendo. Entonces, una vez que la producción se haya logrado, pues empezar con esto de la venta. De los involucrados, porque pues si es la repartición, digamos, para ellos en chiquito, bueno, pues ya la producción aumentaría, pero pues como es un sistema que pues está buscando crecer con inversión y apoyo del gobierno, pues sería muy bueno que no nada más se quede entre los productores, sino que se comenzara a vender para que no nada más quedara ahí en esa pequeña comunidad. Tal vez al principio sí, pero posteriormente podría irse expandiendo a otras comunidades cercanas que permitirían que la producción fuera creciendo hasta donde pues lo permitieran los apoyos, hasta donde la comunidad misma tuviera intención. O sea, la cosa es fortalecer todo lo que es las vías de producción y distribución, básicamente para que todas las personas se vean beneficiados de manera, pues si no equitativa, más o menos pareja, en cuanto a el beneficio, en cuanto a la materia como tal, la materia prima y los recursos que le puedan dar para seguir produciendo. Muchas gracias, Jessica. Sí, mencionaste muchos elementos, ¿no? Que de la economía mixta, justo como el papel del Estado ahí es entonces entrar a regular, por ejemplo. El papel del Estado ahí es también de proveer facilidades. El papel del Estado puede ser proveer de créditos, por ejemplo. Y el papel de los privados, pues es a lo mejor aprovechar, sobre todo cuando hay recursos limitados, pues el Estado entra como para garantizar que haya apoyos, pero bueno, a cambio los productores tienen que hacer crecer o distribuir un poco de manera más justa, ¿no? Muchas gracias. Bueno, y entonces ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a ver un videíto. En el video va a haber algunas pausas, un video sobre economía circular, que les digo que es una propuesta necesaria para nuestro planeta hoy en día. ¿Alguien está familiarizado o ha escuchado algo sobre economía circular? Nada más levanten la mano. Perfecto, qué bueno. Entonces, y pues para terminar y para cerrar como con una reflexión sobre la parte medioambiental, por supuesto, y también como la parte de los sistemas económicos que acabamos de ver ahorita. Entonces, no sé, Anaí, si me puedes ayudar para compartir el video. Ahorita van a ver ustedes cómo está hecho en una aplicación que se llama Nearpod. Vamos a ver el video normal. Sí, sí, adelante, Anaí. Para ingresar podrían usar la liga que les va a llegar a través del chat, o también podrían simple y sencillamente, si tienen a la mano su celular como una segunda herramienta, podrían dar clic en join.nearpod.com y colocar el código que aparece en pantalla. Cualquiera de las dos opciones es buena. ¿Sabías que generamos 10.000 millones de toneladas de residuos al año? Mucho más de lo que nuestro planeta puede soportar. Pero, ¿qué hacemos mal? Gran parte del problema reside en un sistema económico lineal pensado en crear cosas para después tirarlas. En esta cadena, cada uno de los procesos mira exclusivamente por sus propios intereses y genera sus propios desechos. Para empezar, cuando se diseña un producto, solo se piensa en una cosa: producir mucho para vender mucho. Así, se llega a conductas tan extremas como la obsolescencia programada, en la que los productos están pensados para estropearse y así tener que volver a consumirlos. Pregunta, dice, reflexionemos acerca de tirar versus reparar. ¿El pensamiento de crear cosas para después desecharlas siempre ha existido? Es decir, la situación que se explica en el video siempre ha sido así. En lo que estoy pensando es en que hubo un momento en el que a lo mejor pensábamos en reparar, ¿no? Digo, no sé, ¿o qué opinan ustedes? Vamos a darles ahí unos minutitos para que pongan sus respuestas y ahorita vemos qué opinan ellos y ellas. Dice María, no, yo creo que la cultura de usar y tirar es una mentalidad reciente que ha evolucionado con la industrialización y la economía de consumo. Sí, en efecto, yo también considero eso. Considero que no.
Por algo surgieron tantos oficios y profesiones que se enfocaron en reparar, renovar y mejorar, así es, ¿no? Hoy a lo mejor ya no vemos tan comúnmente un zapatero, ¿no? O alguien que se dedique a remendar ropa, piel, etcétera, pero bueno, eso no siempre fue así. No creo, me parece que en otros tiempos era distinto, ya que no había producción limitada, dice Michelle. Correcto, exacto. A partir de la industrialización, tras comenzar la producción de productos en masa, se instauró este concepto de los consumidores para vender más, dejando de tener esa conciencia y conexión con la naturaleza tras el inicio de las industrias. Así es, más acceso a más productos y además más baratos, ¿no? Hace que también pensemos menos en reparar, ¿no? Creo que antes había más pensamiento y cultura de reparar, ahora creo que todo lo vemos como desechable y lo reemplazamos. Así es también, y tiene que ver con esto, también es más barato muchas veces. Un auténtico derroche, ¿no te parece? Vender mucho significa extraer mucho, y la extracción de la materia prima es muy agresiva con el paisaje, la atmósfera y los ecosistemas. Imagina, en 20 años hemos extinguido oficialmente 27 especies de animales. ¿Es que queremos quedarnos solos? Los métodos utilizados para la distribución y el transporte son también muy contaminantes. Hazte una idea. Los 15 mercantes más grandes del mundo contaminan ellos solos más que la mitad de los coches que hay en el planeta. Las fábricas tampoco se quedan atrás y, a pesar de las recomendaciones de los expertos, procesan los materiales con métodos muy contaminantes y generan gran cantidad de residuos. En cuanto a los consumidores, también somos responsables. Estamos obsesionados por tener siempre lo último y no nos preocupamos del origen ni de cómo han sido fabricados los productos que consumimos. Al final de esta cadena se encuentra el reciclaje. A día de hoy, la mayoría de bienes de consumo no están pensados para ser recuperados y, aunque algunos materiales se reciclen, aún nos queda un largo camino por recorrer. La situación es ya insostenible. ¿Qué podemos hacer para evitar que se desborde? Una opción sería huir. Aunque también podemos replantear esta cadena y avanzar hacia una economía circular. Pero, ¿qué es una economía circular? Imagina que dejamos de pensar en un sistema lineal y comenzamos a pensar en todos los procesos en global, de manera que, en cada fase, se tenga en cuenta las siguientes. Para empezar, en vez de pensar en producir mucho, podríamos empezar a pensar en producir mejor. Ahorrar lo máximo posible en materiales, idear formas de rentabilizar los residuos generados en el proceso de fabricación, o pensar en cómo podrían reutilizarse los productos tras su vida útil. Otra pregunta, sí. Imagínense que se pudiera pensar en que ustedes rentaran todos sus muebles, por ejemplo, ¿no? Que rentaran electrodomésticos, utensilios del hogar, etcétera. ¿Estarían dispuestas y dispuestos a hacerlo? Es decir, que en lugar de que se compren las cosas, se renten por un periodo de tiempo y después se regresen, por ejemplo, al productor para volver a rentar otros productos. Un poco la manera en la que, por ejemplo, muchas personas hacen un leasing con los autos, ¿no? ¿Estarían dispuestos a hacerlo? O sea, ¿les parece una buena opción? ¿Y por qué? Ya comenzamos con respuestas, ya tenemos con Zaira, con Andrea, Ok, pues Tocaya. a ver, voy a ir leyendo. Algunas dice, por supuesto, estaría dispuesta a hacerlo con aquello que no sean cosas de uso personal indispensables. Un ejemplo es el compartir vehículos, ¿no? La propiedad es un tema complicado que siempre ha existido. Yo creo que sea viable que todo fuera rentable. Algunas cosas sí y otras no. Siento que sería complicado debido a que son elementos que utilizamos en nuestro día a día. En mi caso, no preferiría porque no me sentiría con la libertad de usar el producto y tener cuidado de no dañarlo, creo, básicamente. Suena una buena idea no ser propietario de productos que no generan valor. Sí, dime, Fede. Ok. Es una opción interesante, pero la verdad no por las complicaciones. Pues sí, es complejo, ¿no? Digo, yo sí creo que a lo mejor el mundo va para allá, para algunas cosas. Digo, lo que se podría hacer es justo nada más rentarlo, regresarlo y que se rehaga, ¿no? No nada más que se quede como estaba y que alguien lo use otra vez, sino que se rehaga el producto. Pero bueno, es una opción y sobre todo lo que me interesaba es ver esto,
cómo concebimos la propiedad privada, ¿no? Porque sí, en efecto, estamos muy acostumbrados a tener nuestras cosas, ¿no? Y que nuestras cosas solo sean nuestras cosas, el ciclo de vida que dure, o el ciclo de vida que tenga completo. Dice, yo creo que todos la concebimos diferente, pero la más común sería que implica una posesión permanente. Así es, María. Yo también podría rentar algunos objetos, pero no todos. Creo que eso es básicamente el común denominador. Bueno, pues no sé si hay algún comentario, si no, continuamos. Deben ser cuestiones presentes a la hora de comenzar cualquier proyecto. Si conseguimos reutilizar los materiales y aprovechar los residuos, la extracción de materiales se minimiza. Las empresas se ahorran los altos costes que ésta supone y la naturaleza respira. Se calcula que se podría reducir las extracciones en un 70%. Menos material que trasladar también se traduce en menos costes y menos contaminación. Si además utilizamos energías renovables, estaremos haciendo un gran favor al medio ambiente. Pregunta, dice, ¿qué sistema económico le sería más fácil llevar a cabo esta idea? Lo que estoy pensando es que para esto se necesita mucha organización, ¿no? Para ustedes, ¿qué sistema económico o cómo se haría desde el sistema económico que ustedes prefirieran o cuál sería el que la podría llevar a cabo más fácil? Vamos a pensar, para ustedes. Me refiero en general, ¿no? A estas ideas de tener todo esto planeado, como ver las cosas de manera circular de inicio, poder generar el que todas las personas se comprometan de alguna forma a no generar residuos, ¿no? O tener la costumbre, por ejemplo, lo hacemos un poco con los celulares, que no es tanto, de alguna forma los rentamos, vamos a decir, ¿no? O sea, quienes tienen un plan, ya lo que hacen es ya cambiar de celular, vamos a decir, en un cierto periodo de tiempo. La diferencia es que no vamos con el productor a regresarle el celular que tenemos para que lo actualice y lo haga funcionar otra vez o utilice la carcasa o los elementos que se puedan utilizar, ¿no? Y ahí lo que tendría que haber es una gran responsabilidad por parte del productor para recibir el teléfono y actualizarlo de nuevo y ya no utilizar materiales nuevos que después se conviertan en residuos, ¿no? Sino más bien utilizar los materiales que el teléfono mismo usa. O sea, estas cosas ya las hacemos de alguna forma, pero no completamente circulares. Ese es un poco el punto. También pienso un poquito en el caso de la ropa. Claro, sí, la ropa es algo bien difícil, ¿no? Por ejemplo. Pero podría ser un buen ejemplo. Sí. Porque, por ejemplo, están estas cuestiones de, no es como que réntalo y eso, pero hay cuestiones como trueques y así, que pues simplemente los intercambias, ¿no? Dices, bueno, ya te voy en lugar de ir a comprar, vamos a intercambiar, ¿no? Se pueden organizar de varias maneras, o un montón de cuestiones que están surgiendo en la ropa. Sí. Pero creo que ya tenemos acá respuestas, así que adelante. Dice economía circular. Sí, digo, la economía era más bien como de las otras economías. Andrea, economía mixta, ok. Dice libre mercado, los productores verían el beneficio económico de reutilizar productos, ok. Economía mixta. Desde mi punto de vista, la economía de mercado, ya que hay una producción, una distribución, pero también hay un intercambio, por lo que es oportunidad de comprar seminuevos y darle un segundo uso a las cosas, ok. Muy bien, Fede. Economía mixta, circular. Sí, digo, se puede, por supuesto, desde todas. Obviamente, si tuviéramos, por ejemplo, una planificación central, solamente sería pensar que el gobierno dijera, o el Estado dijera, hágase, ¿no? Y se haría. Las dificultades que tendríamos a lo mejor en la economía de mercado es que todos sigan las regulaciones que el Estado tendría que poner. Lo mismo pasaría en una economía mixta, porque el Estado tendría que intervenir para que esto ocurriera, ¿no? Pero bueno, creo que podemos continuar con el video ahora sí hasta el final. Como los productos están pensados para ser reciclados, el esfuerzo que supone fabricar nuevas piezas también se minimiza. Además, los desechos generados siempre se pueden reutilizar y rentabilizar, dándole salida en otros negocios. Por ejemplo, ¿sabías que a partir de las aguas residuales pueden extraerse fertilizantes para los campos de cultivo?
El gran ahorro material y energético que deriva de este sistema se traduce también en una bajada en el precio final del producto y, por lo tanto, en un ahorro para el consumidor. Ahora sí, este debe de hacer un cambio de chip. Hay que trabajar para alargar la vida de los consumibles y aprovecharlos al máximo mediante actualizaciones, reparaciones o usos en común. No se trata de tener siempre cosas nuevas, sino de tener cosas que funcionen. Si desde que empezamos a idear los productos pensamos en su reciclaje, podemos llegar a evitar el 90% de los residuos, sin generar pérdidas ni para los empresarios ni para los consumidores. Exprimir al máximo los recursos es posible, es rentable y, sobre todo, es necesario. Entre todos podemos limpiar nuestro planeta y dejarlo presentable para los que están por llegar. Bueno, en teoría, ¿verdad? Pero bueno, sí, o sea, que me parece como, o quería presentarles esta opción de la economía circular en donde no pensamos la vida de un producto como una línea en donde después se convierte en un residuo, sino lo que hacemos es pensar desde antes todo como un círculo para que justo no generemos residuos, sino generemos insumos para la vida de ese producto otra vez o de otros productos, ¿no? Básicamente. No sé si hasta aquí haya algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, ¿no? Bueno, sí, Jessica. Yo solo un comentario sobre esto de la economía circular. Viendo el tema, no la conocía, pero creo que sí la conocía de alguna manera. Creo que algo donde se aplica de alguna manera es en el sector agrícola, pero el problema es que no alcanza para todos. Porque, por ejemplo, las aguas negras pues son prácticamente oro sucio para los productores por todos los nutrientes que tienen, ¿no? Y sale mucho más económico. Entonces, todo lo que desechamos los humanos, pues ahí mismo se reutiliza y es un ciclo muy positivo, pero el problema es que pues las aguas negras son muy limitadas, y para los demás pues están las aguas grises o las aguas, o sea, vamos, toda la demás pues es más cara llevarla y no tiene tantos beneficios. Entonces Total. Ujú. creo que ya existen algunos ahorita reflexionando, pero pues falta como que potenciar lo que existe y mucha voluntad de todos lados, o sea, voluntad política, de los productores, de los consumidores. O sea, creo que sí se podría llevar más allá de la falacia, porque pues funciona pues a medio gas, creo, en algunas cosas. Así es, pero vamos para allá, como dices. O sea, yo sí creo que esta va a ser la única opción en algún momento, sin duda, ¿no? Y sí, claro, en el campo vemos avances, ¿no? Sin embargo, todavía se siguen generando residuos, como también dices. Pues muchas gracias, Jessica. Bueno, vamos a cerrar la sesión. Casi lo logramos a tiempo, 15 minutitos después. Vamos, si quieren rápidamente, nada más voy a leer la actividad 4 para que no haya dudas, preguntas. Para quienes se van a conectar y van a ver el video, hay una actividad extra, no es esta, lo que tienen que hacer más bien es hacer hacer la interpretación del caso que viene en la presentación según las 3 economías y enviar el archivo igual. Quienes van a ver el video entonces tienen que hacer la interpretación de la resolución del caso según las 3 economías. Entonces, bueno, actividad 4.1, ciencia, innovación y cambio, reúnanse en equipos de 3 personas, escuchen la TED Talk que viene ahí sobre la lavadora mágica. Y luego algunas preguntas: ¿en qué consistió la innovación tecnológica? ¿Dónde se involucran las técnicas? ¿Dónde se involucra la ciencia? ¿Y dónde se involucra la tecnología? ¿No? Después vamos a refinar ahorita esos conceptos, ¿no? Y dice, ¿qué cambió en las sociedades después de la innovación de la lavadora? Más abajo dice, escribe una situación social antes de una innovación científica o tecnológica. Y describe la situación social 2 después de la innovación científica o tecnológica, es decir, después de la lavadora, ¿no? Y ahí van a ver por qué. Y bueno, después nada más la indicación de que cada quien debe subir el archivo por separado, aunque lo van a hacer en equipo, ¿de acuerdo? No sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta, algo más, algún otro tema. Yo tengo una pregunta rápida. Sí, ¿Tenemos dime. que contestar algo ahorita, o sea, como de pregunta-reflexión? No, la pregunta de reflexión más bien se hace durante la semana, ahorita no, hoy no, nada más con que subas el archivo, Fede. Ok, perfecto, Y lo muchas rápido. gracias. Muchas gracias a todas, a todos. Pero el archivo es el que hicimos ahorita, ¿no?
Sí, el que hicieron ahorita y la actividad viene en la parte síncrona. Seguramente la ves hasta abajo. Bueno, pues cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana, descansen, que estén muy bien. Gracias, Nos Rodrigo. vemos. Bye. Gracias. Gracias. Bye, bro. Ustedes. Gracias a ustedes.